Dios les bendiga, buenas tardes tengan todos ustedes. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús y les decimos que Dios está con ustedes y está con nosotros. Y les decimos que mientras Cristo no viene, aquí estaremos predicando la palabra. En esta tarde, su amigo y el pastor José Luis Soto Prieto les saluda. Y saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de este medio y les decimos que sigan adelante, que sigamos orando por la situación que se está dando. No le pidamos a Dios que quite la pandemia, sino que guarde a la iglesia, que le aumente la fe y que salve a las almas, que las almas se acerquen a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 3. Vamos a leer en los versículos primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a leer en el capítulo número 3, mis hermanos, capítulo número 3, vamos a leer en el versículo número 18 hasta el versículo número 20. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Podemos alabar a Dios. Lo leemos y dice: porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Cerramos nuestros ojos y hacemos una oración. Precioso Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estar aquí para alabar y glorificar tu nombre. Muchas gracias por tu presencia bendita. Muchas gracias por tu presencia gloriosa. En esta hora, tu palabra, Señor, se va a hablar. Úsame, Señor, en tus manos. Y que esta palabra llegue al corazón de las personas y que pueda obrar lo que tú quieres en ellos. En tus manos está mi vida. Y te doy gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, y usted donde está puede ocupar su lugar y prestar atención a este mensaje. El sábado de la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sin duda, fue un día en que nuestro Señor Jesucristo siguió trabajando. ¿Sí? Hay muchas preguntas. ¿Qué sucedió el sábado? ¿Dónde estaba Jesús el sábado? La palabra de Dios nos hace entender claramente que nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo fue puesto en una tumba el viernes en la tarde. Y el día sábado, todo el día su cuerpo estuvo ahí, ¿sí?, en la tumba. Pero la palabra de Dios nos hace ver que su espíritu, dice la palabra de Dios, en su espíritu fue vivificado y fue a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados.
Fíjese, amigo y hermano, préstenle mucha atención a esto. ¿Sí? El cuerpo de Jesús estaba inerte en una tumba. Los discípulos y todos los judíos estaban cumpliendo la ley. El sábado era un día de reposo. Entonces todos estaban prácticamente en el cumplimiento de su ley. Nadie podía ir en ese día al sepulcro de Jesús, tomando en cuenta que el día de reposo empezaba en la puesta del sol del viernes a las 6 y terminaba a la puesta del sol del sábado. Dice la palabra de Dios, solamente como una referencia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, la palabra de Dios nos dice algo muy importante, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo número 54 al 56. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, los judíos, tanto los que pidieron que Jesús fuera crucificado, como también los seguidores de Jesús, conforme a la ley, reposaron el sábado. Porque el cuarto mandamiento era santificarás el día de reposo. ¿Sí? Y era un día que se dedicaban, era consagrado para Dios. Entonces lo dedicaban, descansaban de sus trabajos, no hacían ninguna obra. Hasta la fecha el pueblo judío sigue guardando el sábado. Jesús, mientras su cuerpo descansaba en la tumba, donde leímos nosotros al principio, dice la Biblia, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero dice, pero vivificado en espíritu. Fue vivificado, su espíritu se fortaleció. Su espíritu se fortaleció, vivificado, ¿sí? Recibió la fortaleza del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oh, qué cosa impresionante, ¿no? Los judíos guardando el mandamiento de la ley. El cuerpo de Jesús reposando en el sepulcro. Y su espíritu sigue trabajando. Su espíritu sigue trabajando ahora en la esfera espiritual, en el mundo espiritual. Fíjense, hermanos, dice que fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. ¿A qué espíritus encarcelados se refería el Señor? Algunos comentaristas llegan a opinar, piensan que se refería a espíritus que se rebelaron a Dios.
a espíritus que pecaron contra Dios y que fueron encadenados en prisiones eternas. Pero otros comentaristas dicen que se refiere a las almas de las personas que rechazaron el mensaje de Noé cuando él predicaba en los días del diluvio. O sea, Jesús es el gran trabajador. Por eso dice un canto, ¿sí?, que tenemos un abogado y aunque él siempre está ocupado, siempre nos atiende. Alabado sea el Señor. Demos gloria a Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Por eso es totalmente irónico que nos presenten a un Cristo pasivo, a un Cristo crucificado. Él ya no está crucificado. Su cuerpo estuvo crucificado, pero su espíritu fue y predicó. Ahora, un punto importante, ¿por qué les fue a predicar? Bueno, tenemos que entender primero lo que significa la palabra predicar. Predicar significa publicar, dar un mensaje. Y sin duda, Jesús fue a publicar su victoria. Jesús les estaba publicando su victoria en la cruz del Calvario. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que le arrebató las llaves al diablo, las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sí? Entonces, fue a publicarles, no para que ellos se salvaran, no, porque cuando una persona ya partió de esta vida, o un espíritu que ha sido condenado por Dios, ya no tiene más oportunidad. El diablo fue condenado juntamente con todos sus ángeles, él ya no tiene más oportunidad. Si se tratara de los pecadores que no aceptaron la predicación en los tiempos de Noé, ellos también ya no tienen más oportunidad. Algunos comentaristas dicen que fue a publicarles la victoria de lo que ellos rechazaron. Porque acuérdense que el arca es tipo de Cristo. Así como en el arca se salvó Noé y su familia, en Cristo son salvos todos los que creen en Él. Demos gloria a Dios. Fíjense, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Préstele atención, dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Se habla de entidades o espíritus, ya sea de ángeles, o sea de personas que desobedecieron. Fíjese, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjense, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, o sea, Dios mandó a Noé a predicarles. Dios le habló a Noé que se preparara una arca. Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, ya lo vimos en otro mensaje, que Noé fue llamado pregonero de justicia. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, cuando se aparejaba el arca en el cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. ¿Para qué iría Cristo a predicarles? Vuelvo a reiterar, algunos teólogos dicen que fue con el propósito de publicarles y hacerles ver lo que ellos rechazaron. Rechazaron la salvación. Sea lo que sea, hayan sido ángeles que desobedecieron, o hayan sido a espíritus o almas de las personas que perecieron en el diluvio, hay una verdad, lo que quiero remarcar es
que nuestro Señor Jesucristo el día sábado, Él estaba trabajando. Él estaba siguiendo, haciendo obras, alabado sea el Señor. Él seguía cumpliendo con su trabajo, con la obra que Dios le permitió, que el Padre le mandó. Qué importante es considerar, hermanos, que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él también nos demanda de nosotros que siempre estemos sirviendo, que siempre estemos buscando su presencia, que siempre estemos haciendo su voluntad, que siempre estemos. Él, su cuerpo descansó en la tumba, pero Él el sábado estaba dedicado a seguir trabajando. Por eso ahora, todos los que estamos en Cristo, Él ya no nos lleva, ya no nos manda, ya no nos llama a descansar un sábado. Ya no nos llama a descansar los sábados, porque el sábado es un tipo de Cristo. La palabra de Dios nos hace ver en San Mateo capítulo número 11, el versículo número 28. Aquí está Cristo el Señor. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Puede alabar a Dios usted ahí donde está. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. El sábado es un tipo de Cristo, porque ahora todo aquel que viene a Cristo recibe el descanso, pero no el descanso de un día, es el descanso espiritual. ¿Sí me explico? El pecado es sufrimiento, el pecado es dolor, el pecado es abatimiento, el pecado trae todo eso. El hombre está cansado de sufrir. El pecador está cansado de caminar por esta vida con tantos males, con tantos vicios, con tantas adicciones que oprimen su vida y está buscando descansar. Cristo dice: vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Alabado sea Dios. Por eso ahora ya no hay que guardar un sábado. Ahora Cristo es nuestro descanso, hermanos. Cristo es el que da descanso al alma. Decía una persona: pero es que ustedes no guardan la ley, ustedes guardan el domingo, y los que guardan el domingo son del anticristo. Pero nosotros no guardamos ni el sábado, ni guardamos el domingo. Porque guardar el sábado equivalía a no hacer exclusivamente ninguna obra, ni siquiera lavar una cuchara. Es que no guardamos ni el domingo, porque usted el domingo viene a la dominical, o el domingo usted se hace sus huevitos, compra sus carnitas, no sé qué, o su pescado asado. No guardamos ni el domingo. El descanso que Cristo da ahora es un descanso espiritual. El descanso del sábado era una expresión en que el hombre dejaba de hacer obras y hacía guardar la ley de Dios. Pero ahora el descanso no consiste en dejar de trabajar, no, consiste en dejar de pecar. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré ¿qué? Descansar.
Por eso en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Por eso San Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, el versículo número 1 y 2, dice estas palabras hermosas: el pecado hace al hombre estar agobiado. San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es San Juan, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese qué hermoso. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado y se lo confiesa a Dios arrepentido, entonces Él quita esa carga y esa persona se siente libre de esa carga que llevaba. Ha encontrado el descanso. Y fíjense lo que dice San Juan ahora, después de que Cristo ascendió. Dice: hijitos míos. Qué cariñoso es San Juan. Dice: hijitos míos, hijito mío, estas cosas te escribo para que no peques. Pero si otra vez tienes una carga en tu vida, si otra vez llevas una carga en tu vida porque pecaste, mira, hay un abogado ante el Padre. Hay alguien que aboga tu causa si tú te arrepientes. Se llama Cristo Jesús. Confiésale tu pecado y esa carga la va a quitar. Y entonces otra vez vas a verte descansado en Él. Descansar en Cristo, precisamente, Él quiere que vivamos en ese descanso todo el tiempo. Que nos guardemos, no vamos a guardar un día, nos debemos de guardar todos los días, las 24 horas del día. Guárdate de pecar. Guárdate de pecar, hijitos, no pequen. ¿Sí? No peques. Qué duro es. Qué terrible es la tentación del pecado. Y es que el enemigo no nos ofrece algo que no nos gusta. El enemigo te ofrece algo que te gusta. Te lo ofrece. Y qué triste es cuando uno flaquea y tropieza. Ay, qué feo se siente esa carga otra vez. Pero vean, hermanos, lo hermoso de Cristo, lo hermoso de su sacrificio. Dice San Juan: si pecaste y vienes con esa carga, pídele perdón y Él abogará ante el Padre. Y es que hay un enemigo terrible que nos acusa. Cuando nosotros fallamos, nos acusa delante de la presencia del Señor. Pero también tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo el Señor. Sí. Fíjense, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Él se puso en lugar nuestro. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Propiciación significa que Él cubre, su sangre cubre. Él cubre, Él hizo el sacrificio, su sangre cubre nuestros pecados. Cuando el sumo pontífice entraba en el lugar santísimo con la sangre del cordero que había sacrificado, Él la derramaba en el propiciatorio, en la tapa que cubría el arca del pacto. Ahí derramaba la sangre.
como un testimonio, como un ofrecimiento a Dios. Bueno, pues la sangre de Cristo es la propiciación. Alabado sea el Señor. Su sangre ha sido derramada por nuestros pecados y por las de todo el mundo. Fíjense, hermanos y amigos, que por eso en este sábado, que la gente lo llama como el sábado de gloria, ¿sí? Nosotros sí podemos decir que es un sábado de gloria, porque la gloria de Cristo ha venido a nosotros, porque Él nos ha dado el descanso que nadie podía darnos, porque Él nos ha dado ese descanso espiritual, y porque ese maravilloso Salvador, hermanos, sigue activo, sigue trabajando por el bien nuestro, sigue trabajando por nuestra santificación las 24 horas del día. Cualquier hora que tú lo llames, ahí está Él para oírte, para escucharte. Demos gloria a su santo nombre. Sí, de tal manera que así como los judíos reposaron ese sábado de sus obras, pero nosotros no vamos a reposar de las obras. Nosotros no vamos a reposar este sábado. No, reposemos todo el tiempo que Dios nos debe de vida, pero que nuestro reposo sea Cristo. Que nuestro descanso sea Cristo. Que no le demos lugar al pecado. Que no le demos lugar a la maldad. Que no le demos lugar a las tentaciones. Todo lo contrario, hermanos. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y más cuando sabemos que la venida de Cristo está a las puertas. No le des lugar al pecado, joven. No le des lugar a la tentación, señorita. No le dé lugar al pecado, hermano. ¿Para qué pecar si usted ya es salvo? Pero si alguno no tiene este reposo, si alguno está todavía con las cargas del pecado en su mente, en su vida, si yo no soy feliz, me siento mal, no tengo paz, nadie sabe lo que yo estoy viviendo, solamente yo y Dios, nadie sabe lo malo que he hecho, pero Dios sí lo sabe. Pero no importa lo malo que hayas hecho, toda esa carga que llevas, Cristo la quiere tomar en esta tarde. Si tú te arrepientes, ya no vayas y busques una botella, ya no vayas y busques más cosas para distraerte, que te vas a hundir más en el pecado y le vas a añadir más a la carga que traes. No, mejor acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, renuncia a ellos y Cristo te va a perdonar y va a quitar esa carga de tu vida, y entonces podrás decir que tienes descanso en Cristo Jesús. En esta noche, en esta tarde, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquel sábado, el cuerpo de Cristo reposaba en la tumba, pero su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra a publicar su victoria. A publicar su victoria en la cruz del Calvario sobre el mal. Sus discípulos y los judíos reposaban según la ley. Algunos alegres por lo que habían hecho, otros estaban muy tristes porque su maestro había muerto. Pero con la esperanza de que Él se iba a levantar. Hoy en este tiempo hay dos clases de personas aún. Algunos llevan cargas de pecado en su vida. Algunos llevan una vida con muchas cargas y van camino al infierno. Otros, gracias a Cristo Jesús, hemos sido libres de esa carga y ahora tenemos el descanso espiritual. Pero todos aquellos que llevan la carga en su alma del pecado, todos aquellos que en su alma llevan esa carga
que los hace estar infelices, hoy puede cambiar su vida si reciben a Cristo como su Salvador. Hoy puedes cambiar tu vida y encontrar el descanso si hoy le abres tu corazón a Jesucristo. ¿Lo quieres? Este sábado puede ser un sábado especial para ti. Ponte de tu lugar ahí donde estás. Ponte de pie ahí en tu lugar. Y si puedes cerrar tus ojos, si usted que está aquí puede salir y pasar acá al frente a postrarse y decirle: Señor, yo necesito el descanso para mi alma. Yo reconozco que te he pecado, he fallado. Perdóname, lávame en tu sangre preciosa. Créalo que Cristo lo va a fortalecer. Y hoy usted tendrá el descanso espiritual que Cristo da. Precioso Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y ciertamente, Señor, su muerte nos ha traído descanso a todos aquellos que hemos creído. Señor, gracias, porque ciertamente en la ley de Moisés se dio el mandato al pueblo judío que guardaran el sábado, que descansaran de sus obras, de sus trabajos, para dedicarlo a ti. Y aquel sábado ellos, Señor, unos con mucha alegría porque había muerto a quien ellos consideraban un hombre mentiroso, pero otros con mucha tristeza porque había muerto su maestro, había muerto su Salvador. Y el cuerpo de Jesús ahí en aquella tumba, Señor. Pero tu palabra nos enseña que su espíritu, Señor, su espíritu estaba predicando, estaba publicando la victoria que él obtuvo en la cruz del Calvario. Su espíritu estaba publicando a aquellos espíritus encarcelados la victoria que había obtenido sobre el príncipe de las tinieblas, sobre el pecado. Y ahora nosotros, Señor, somos beneficiados por esa victoria. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que llegamos cargados de pecado, que estábamos nuestra vida cargada de tanta maldad, pudimos oír la voz de Jesús que nos dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. En otras palabras, los que estén afligidos, los que estén agobiados, vengan a mí y yo les voy a dar el descanso para sus almas. Nos has dado el descanso, Señor, pero hay una persona ahí escuchando, viendo este video, que aún no tiene el descanso en su alma, que aún su alma está cargada de pecado, de maldad. Pero hay una persona ahí, Señor, que quizás no logre entender, no logre comprender que su vida está cargada y le echa la culpa a tantas cosas por su infelicidad, le echa la culpa a tantas cosas por su falta de paz. Hazle entender que es el pecado lo que lo hace estar así. Pero hoy en esta tarde, si él se arrepiente, si esa persona te pide perdón, tú lo perdonas. Quitas esas cargas, Señor, de pecado. Quitas esas cargas de pecado, de maldad, Padre Celestial. Y esa persona recibirá el descanso espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oh, en Cristo feliz es mi alma. Oh, por eso dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo somos la sal de la tierra. Le damos sabor a la vida de la gente
gente que vive sin Dios. Oh, por eso la palabra de Dios enseña claramente: mucha paz tienen los que aman tu ley. Esa persona que te está pidiendo perdón, perdónala, renuévala, y que el descanso venga a su vida, que su vida se vea en luz. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, que cada uno lo pueda atesorar y ponerlo por obra. En tus manos nos dejamos, Señor, te damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Aleluya, bendice a todas esas personas que están viendo y que verán este video. En el nombre de Jesús, salva a los que no son salvos. Levanta a los que están alejados de ti. Levántalos, acércalos. Llena de tu presencia a aquellos que están buscando de ti. Te lo pedimos en el nombre santo y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo. Que la paz de Dios sea contigo, con usted. El día de mañana estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana la enseñanza de la escuela dominical, y a las 4 de la tarde una enseñanza más con el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, pásela bien. Buenas tardes.